Hola, buen día a todos. Me presento, soy Andrés Rodríguez y a continuación les presentaré sobre la base de datos relacional, en este caso nuestro diagrama relacional para la alcaldía de Tabio. Esta es una base de datos relacional que está diseñada para gestionar de manera eficiente y organizada los documentos de la alcaldía de Tabio, de Colombia. La estructura del sistema se divide en varias entidades clave que interactúan entre sí, lo que permite el control detallado sobre la documentación institucional y a continuación les explicaré más o menos lo que tiene cada una de las tablas. Entonces, partimos de que tenemos roles y usuarios, donde los roles definen los diferentes roles dentro de la organización como administrador o empleado. Los usuarios almacenan la información de los usuarios, incluyendo el rol al que pertenecen y el detalle como el nombre, el correo electrónico y la contraseña. Cada usuario tiene un rol asignado que determina sus permisos en el sistema. Las dependencias, las dependencias organizan a los usuarios dentro de diferentes dependencias o áreas de la alcaldía, como servicios públicos, finanzas, puede ser planeación, etcétera. Cada dependencia está vinculada a un código y tiene un nombre que facilita su identificación. Las migraciones, nosotros tenemos por acá una tabla de migraciones, pues registra el estado de las migraciones de datos que se realizan en el sistema. Y tenemos File Jobs que lleva un seguimiento de los trabajos que han fallado, permitiendo gestionar los errores y realizar un diagnóstico. Tenemos tipos documentales, que los tipos documentales son pues definen categorías o tipos de documentos que se manejan en el sistema como actas, informes, contratos, etcétera. Cada tipo de documento tiene un estado de actividad activo o inactivo. Tenemos series y subseries, que son las que estamos acá. Entonces, series, tipos documentales por serie, pues relaciona como tal los tipos de documentos con las series y subseries a las que pertenecen. Esto facilita la clasificación jerárquica en los documentos para su archivo adecuado. Y la serie como tal, perdón, la serie organiza los documentos en series, que son grupos de documentos relacionados. Cada serie puede tener una subserie, permitiendo una estructura más detallada. Tenemos también la tabla de ubicación, que ubicación eh, registra las ubicaciones físicas donde se almacenan los documentos dentro de la alcaldía, que sería esta que está acá. Tenemos la de retención, que define las políticas de retención de los documentos indicando cuánto tiempo deben mantener en el archivo antes de ser eliminados o archivados permanentemente. Transferencia documental, que es esta que tenemos acá. La transferencia documental realiza el seguimiento de los documentos que se transfieren entre un usuario o dependencia. Se incluyen datos sobre la entrada y la salida del documento, su estado de conservación, otros detalles relevantes. Y pues esta tabla también está vinculada a la tabla de detalle de préstamo, que pues controla los préstamos de documentos entre usuarios. La tabla préstamo gestiona el préstamo de documentos a un usuario. Se almacenan los detalles del documento prestado, el solicitante, el receptor y las fechas de préstamo y devolución. Y pues como ya hemos hablado de la tabla de detalle préstamo, eh, registra el detalle de cada préstamo asociando los documentos prestados con los usuarios que los solicitan y los devuelven. En general, toda esta tabla de base de datos, pues este sistema está organizado, diseñado para un manejo eficiente en la documentación, asegurando que los documentos sean fácil acceso, transferibles y auditables, mientras se cumplan las políticas de retención y seguridad establecidas por la Alcaldía de Tabio o en general por el Archivo de Colombia. Pues el diseño relacionado también está facilitado al acceso a información clave como son los documentos, como es su ubicación, su estado y los usuarios responsables, optimizando así la gestión del archivo institucional. Gracias. Hola, mi nombre es Johan Martínez y voy a presentar el diagrama de clases. En este diagrama de clases para el desarrollo de la alcaldía de Tabio tenemos usuarios, dependencias, series y subseries, transferencia documental, ubicación y cuadro de clasificación. Entre usuarios y dependencias tenemos una asignación. También tenemos que el cuadro de clasificación se agrega de dependencia, de serie y de subserie. Y de igual manera,
ubicación agrega de transferencia documental, ya que pues para poder hacer la transferencia documental se requiere la ubicación de ese archivo. No sé, ejemplo, un estante X en la caja Y. Podemos ver que todas las clases tienen los métodos CRUL básicos, que en el caso eliminar es un eliminar lógico. Eh, También en este caso, usuario tiene un palier acceso, que es para eh, el ingreso al sistema, y puede obtener los usuarios. Dependencia, lo mismo en el CRUL básico, y puede obtener la información de dependencia. Y asimismo con las demás clases. Buenos días, mi nombre es Eric Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Software 2 de la Universidad de Cundinamarca, y les voy a exponer algunos de los procesos de negocio que estamos realizando para el sistema de gestión de archivos de la Alcaldía de Tabio, Cundinamarca, Colombia. Voy a empezar por los requisitos funcionales, pues ya que hay varios que van a hacer el diagrama BPMN bastante similar. Entonces, por ejemplo, este es uno sí único, la validación del acceso del usuario. Pues inicia con el usuario ingresando los datos obligatorios, que son sus credenciales, su correo, nombre de usuario y su contraseña. El sistema valida las credenciales contra la base de datos donde se van a almacenar. Si las credenciales son válidas, le muestra el dashboard. Si no son válidas, lo regresa al ingreso de datos o de credenciales y pues le mostrará el mensaje de error. Tenemos también ya el registro de documentos para todo el préstamo, para la gestión de préstamos. Entonces, el registro de documentos, pues el usuario ingresa los datos obligatorios para registrar un documento, como son el nombre, como son la ubicación, como son el estado. El sistema valida los campos, el formato, los folios, los números. Si todo está correcto, entonces crea o guarda en la base de datos el documento y le confirma al usuario que se registró, dando la finalización del flujo. Si no son válidos, se le muestra el mensaje de error al usuario y pues se redirige a la pantalla de ingreso de datos o de registro de documento. También para filtrar un documento que quieran solicitar en préstamo, pues el usuario tiene que ingresar los criterios del préstamo, del documento que va a solicitar en préstamo. Se realiza la búsqueda en la base de datos. Si el documento no existe, pues se le indicará al usuario que no existe y se le pedirá nuevamente que intente hacer el filtro con un documento que sí exista. Si sí existe, muestra el documento y finaliza el flujo. Para la edición o actualización de los documentos, pues tenemos también que el usuario tiene que realizar el filtro por los criterios de cualquier documento, de cualquier documento. Se realizará la búsqueda en la base de datos. Si el documento existe, pues el usuario realizará la edición de los datos, se validarán, y si los datos pues también son concordantes, se actualizará en la base de datos y se mostrará pues que se actualizaron. De otra manera, se redirigirá al ingreso de datos obligatorios nuevamente y pues se le indicará por qué no se pudo actualizar, si el documento no existe o si los datos no son correctos. Para el préstamo de documentos se tiene pues que el usuario tiene que ingresar pues los criterios de búsqueda del documento que quiere solicitar en préstamo. El sistema validará el estado del documento, ya que si el documento está en préstamo, pues se le indicará al usuario que el documento no está disponible y se llegará al final del flujo. Si el documento está disponible, se le dirá al usuario y pues se realizará la actualización en la base de datos de transferencia documental y en la base de datos de detalles de préstamos, y el estado del documento también cambiará y se mostrará pues se enviará una notificación de pues quién quedó con el documento en este momento. Más o menos así son los BPMNs.
El de eliminación de préstamo se está utilizando o se va a utilizar pues la estrategia de una eliminación lógica. Así que el usuario pues filtrará el documento que quiera eliminar. Si el documento existe, se cambiará el estado del documento, del préstamo en este caso, en la base de datos y pues se mostrará que se actualizó el estado eliminado, aunque se mantendrá obviamente el registro en la base de datos. Si el préstamo o el documento no existen, pues no se le mostrará. Pues como dije anteriormente, casi todos son un calco de otro, todos son bastante parecidos, pues vamos a seguir la misma lógica. Hola, mi nombre es Johan Martínez y voy a presentar el diagrama de clases. En este diagrama de clases para el desarrollo de la alcaldía de Tabio tenemos usuarios, dependencias, series y subseries, transferencia documental, ubicación y cuadro de clasificación. Entre usuarios y dependencias tenemos una asignación. También tenemos que el cuadro de clasificación se agrega de dependencia, de serie y de subserie. Y de igual manera, ubicación agrega de transferencia documental, ya que pues para poder hacer la transferencia documental se requiere la ubicación de ese archivo. No sé, ejemplo, un estante X en la caja Y. Podemos ver que todas las clases tienen los métodos cruel básicos, que en el caso eliminar es un eliminar lógico. Eh, También en este caso usuario tiene un palier acceso, que es para eh, el ingreso al sistema y puede obtener los usuarios. Dependencia, lo mismo en el cruel básico y puede obtener la información de dependencia. Y asimismo con las demás clases. Hola, buen día a todos. Me presento, soy Andrés Rodríguez y a continuación les presentaré sobre la base de datos relacional, en este caso nuestro diagrama relacional para la alcaldía de Tabio. Esta es una base de datos relacional que está diseñada para gestionar de manera eficiente y organizada los documentos de la alcaldía de Tabio, de Colombia. La estructura del sistema se divide en varias entidades clave que interactúan entre sí, lo que permite el control detallado sobre la documentación institucional y a continuación les explicaré más o menos lo que tiene cada una de las tablas. Entonces, partimos de que tenemos roles y usuarios, donde los roles definen los diferentes roles dentro de la organización como administrador o empleado. Los usuarios almacenan la información de los usuarios, incluyendo el rol al que pertenecen y el detalle como el nombre, el correo electrónico y la contraseña. Cada usuario tiene un rol asignado que determina sus permisos en el sistema. Las dependencias, las dependencias organizan a los usuarios dentro de diferentes dependencias o áreas de la alcaldía, como servicios públicos, finanzas, puede ser planeación, etcétera. Cada dependencia está vinculada a un código y tiene un nombre que facilita su identificación. Las migraciones, nosotros tenemos por acá una tabla de migraciones, pues registra el estado de las migraciones de datos que se realizan en el sistema. Y tenemos File Jobs que lleva un seguimiento de los trabajos que han fallado, permitiendo gestionar los errores y realizar un diagnóstico. Tenemos tipos documentales, que los tipos documentales son pues definen categorías o tipos de documentos que se manejan en el sistema como actas, informes, contratos, etcétera. Cada tipo de documento tiene un estado de actividad activo o inactivo. Tenemos series y subseries, que son las que estamos acá. Entonces, series, tipos documentales por serie, pues relaciona como tal los tipos de documentos con las series y subseries a las que pertenecen. Esto facilita la clasificación jerárquica en los documentos para su archivo adecuado. Y la serie como tal, perdón, la serie organiza los documentos en series, que son grupos de documentos relacionados. Cada serie puede tener una subserie, permitiendo una estructura más detallada. Tenemos también la tabla de ubicación, que ubicación eh, registra las ubicaciones físicas donde se almacenan los documentos dentro de la alcaldía, que sería esta que está acá. Tenemos la de retención,
que define las políticas de retención de los documentos indicando cuánto tiempo deben mantener en el archivo antes de ser eliminados o archivados permanentemente. Transferencia documental, que es esta que tenemos acá. La transferencia documental realiza el seguimiento de los documentos que se transfieren entre un usuario o dependencia. Se incluyen datos sobre la entrada y la salida del documento, su estado de conservación, otros detalles relevantes. Y pues esta tabla también está vinculada a la tabla de detalle de préstamo, que pues controla los préstamos de documentos entre usuarios. La tabla préstamo gestiona el préstamo de documentos a un usuario. Se almacenan los detalles del documento prestado, el solicitante, el receptor y las fechas de préstamo y devolución. Y pues como ya habíamos hablado de la tabla de detalle de préstamo, eh, registra el detalle de cada préstamo asociando los documentos prestados con los usuarios que los solicitan y los devuelven. En general, toda esta tabla de base de datos, pues este sistema está organizado, diseñado para un manejo eficiente en la documentación, asegurando que los documentos sean fácil acceso, transferibles y auditables, mientras se cumplan las políticas de retención y seguridad establecidas por la Alcaldía de Tabio o en general por el Archivo de Colombia. Pues el diseño relacionado también está facilitado al acceso a información clave como son los documentos, como es su ubicación, su estado y los usuarios responsables, optimizando así la gestión del archivo institucional. Pues, Hola, mi nombre es Johan Martínez y voy a presentar el diagrama de clases. En este diagrama de clases para el desarrollo de la alcaldía de Tabio tenemos usuarios, dependencias, series y subseries, transferencia documental, ubicación y cuadro de clasificación. Entre usuarios y dependencias tenemos una asignación. También tenemos que el cuadro de clasificación se agrega de dependencia, de serie y de subserie. Y de igual manera, ubicación agrega de transferencia documental, ya que pues para poder hacer la transferencia documental se requiere la ubicación de ese archivo. No sé, ejemplo, un estante X en la caja Y. Podemos ver que todas las clases tienen los métodos CRUL básicos, que en el caso eliminar es un eliminar lógico. Eh, También en este caso usuario tiene un palier acceso, que es para eh, el ingreso al sistema, y puede obtener los usuarios. Dependencia, lo mismo en el CRUL básico y puede obtener la información de dependencia. Y asimismo con las demás clases. Buenos días, mi nombre es Eric Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Software 2 de la Universidad de Cundinamarca, y les voy a exponer algunos de los procesos de negocio que estamos realizando para el sistema de gestión de archivos de la Alcaldía de Tabio, Cundinamarca, Colombia. Voy a empezar por los de requisitos funcionales, pues ya que hay varios que van a hacer el diagrama BPMN bastante similar. Entonces, por ejemplo, este es uno sí único, la validación del acceso del usuario. Pues inicia con el usuario ingresando los datos obligatorios, que son sus credenciales, su correo, nombre de usuario y su contraseña. El sistema valida las credenciales contra la base de datos donde se van a almacenar. Si las credenciales son válidas, le muestra el dashboard. Si no son válidas, lo regresa al ingreso de datos o de credenciales y pues le mostrará el mensaje de error. Tenemos también ya el registro de documentos para todo el préstamo, para la gestión de préstamos. Entonces, el registro de documentos, pues el usuario ingresa los datos obligatorios para registrar un documento, como son el nombre, como son la ubicación, como son el estado. El sistema valida los campos, el formato, los folios, los números. Si todo está correcto, entonces crea o guarda en la base de datos el documento y le confirma al usuario que se registró, dando la finalización del flujo. Si no son válidos, se le muestra el mensaje de error al usuario y pues se redirige a la pantalla de ingreso de datos o de registro de documento.
También para filtrar un documento que quieran solicitar en préstamo, pues el usuario tiene que ingresar los criterios del préstamo, del documento que va a solicitar en préstamo. Se realiza la búsqueda en la base de datos. Si el documento no existe, pues se le indicará al usuario que no existe y se le pedirá nuevamente que intente hacer el filtro con un documento que sí exista. Si sí existe, muestra el documento y finaliza el flujo. Para la edición o actualización de los documentos, pues tenemos también que el usuario tiene que realizar el filtro por los criterios de cualquier documento, de cualquier documento. Se realizará la búsqueda en la base de datos. Si el documento existe, pues el usuario realizará la edición de los datos, se validarán, y si los datos pues también son concordantes, se actualizará en la base de datos y se mostrará pues que se actualizaron. De otra manera, se redirigirá al ingreso de datos obligatorios nuevamente y pues se le indicará por qué no se pudo actualizar, si el documento no existe o si los datos no son correctos. Para el préstamo de documentos se tiene pues que el usuario tiene que ingresar pues los criterios de búsqueda del documento que quiere solicitar en préstamo. El sistema validará el estado del documento, ya que si el documento está en préstamo, pues se le indicará al usuario que el documento no está disponible y se llegará al final del flujo. Si el documento está disponible, se le dirá al usuario y pues se realizará la actualización en la base de datos de transferencia documental y en la base de datos de detalles de préstamos, y el estado del documento también cambiará y se mostrará, pues se enviará una notificación de pues quién quedó con el documento en este momento. Más o menos así son los BPMNs. El de eliminación de préstamo se está utilizando o se va a utilizar pues la estrategia de una eliminación lógica. Así que el usuario pues filtrará el documento que quiera eliminar. Si el documento existe, se cambiará el estado del documento, del préstamo en este caso, en la base de datos, y pues se mostrará que se actualizó el estado eliminado, aunque se mantendrá obviamente el registro en la base de datos. Si el préstamo o el documento no existe, pues no se le mostrará. Pues como dije anteriormente, casi todos son un calco de otro, todos son bastante parecidos, pues vamos a seguir la misma lógica. Buenos días, mi nombre es Eric Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Software 2 de la Universidad de Cundinamarca, y les voy a exponer algunos de los procesos de negocio que estamos realizando para el sistema de gestión de archivos de la Alcaldía de Tabio, Cundinamarca, Colombia. Voy a empezar por los de requisitos funcionales, pues ya que hay varios que van a hacer el diagrama BPMN bastante similar. Entonces, por ejemplo, este es uno sí único, la validación del acceso del usuario. Pues inicia con el usuario ingresando los datos obligatorios, que son sus credenciales, su correo, nombre de usuario y su contraseña. El sistema valida las credenciales contra la base de datos donde se van a almacenar. Si las credenciales son válidas, le muestra el dashboard. Si no son válidas, lo regresa al ingreso de datos o de credenciales y pues le mostrará el mensaje de error. Tenemos también ya el registro de documentos para todo el préstamo, para la gestión de préstamos. Entonces, el registro de documentos, pues el usuario ingresa los datos obligatorios para registrar un documento, como son el nombre, como son la ubicación, como son el estado. El sistema valida los campos, el formato, los folios, los números. Si todo está correcto, entonces crea o guarda en la base de datos el documento y le confirma al usuario que se registró, dando la finalización del flujo. Si no son válidos, se le muestra el mensaje de error al usuario y pues se redirige a la pantalla de ingreso de datos o de registro de documento.
También para filtrar un documento que quieran solicitar en préstamo, pues el usuario tiene que ingresar los criterios del préstamo, del documento que va a solicitar en préstamo. Se realiza la búsqueda en la base de datos. Si el documento no existe, pues se le indicará al usuario que no existe y se le pedirá nuevamente que intente hacer el filtro con un documento que sí exista. Si sí existe, muestra el documento y finaliza el flujo. Para la edición o actualización de los documentos, pues tenemos también que el usuario tiene que realizar el filtro por los criterios de cualquier documento, de cualquier documento. Se realizará la búsqueda en la base de datos. Si el documento existe, pues el usuario realizará la edición de los datos, se validarán, y si los datos pues también son concordantes, se actualizará en la base de datos y se mostrará pues que se actualizaron. De otra manera, se redirigirá al ingreso de datos obligatorios nuevamente y pues se le indicará por qué no se pudo actualizar, si el documento no existe o si los datos no son correctos. Para el préstamo de documentos se tiene pues que el usuario tiene que ingresar pues los criterios de búsqueda del documento que quiere solicitar en préstamo. El sistema validará el estado del documento, ya que si el documento está en préstamo, pues se le indicará al usuario que el documento no está disponible y se llegará al final del flujo. Si el documento está disponible, se le dirá al usuario y pues se realizará la actualización en la base de datos de transferencia documental y en la base de datos de detalles de préstamos, y el estado del documento también cambiará y se mostrará, pues se enviará una notificación de pues quién quedó con el documento en este momento. Más o menos así son los BPMNs. El de eliminación de préstamo se está utilizando o se va a utilizar pues la estrategia de una eliminación lógica. Así que el usuario pues filtrará el documento que quiera eliminar. Si el documento existe, se cambiará el estado del documento, del préstamo en este caso, en la base de datos, y pues se mostrará que se actualizó el estado eliminado, aunque se mantendrá obviamente el registro en la base de datos. Si el préstamo o el documento no existen, pues no se le mostrará. Pues como dije anteriormente, casi todos son un calco de otro, todos son bastante parecidos, pues vamos a seguir la misma lógica.